Un saludo, muy buenas tardes a todos. Y hoy es un día de gloria porque qué bien que hoy, que es el Día de los Padres, hoy también tenemos un día de servicio. Por tanto, es un día que se lo agradecemos al Señor, que es nuestro primer Padre. Y aquí estoy para compartir una vez más la palabra que nuestro Padre Celestial me ha inspirado para comunicarle. Y también saludar a todos los que están en línea, que Dios me los bendiga. Le pido al Espíritu Santo que ponga su palabra de conocimiento en mí y que esta palabra le llegue a todo el corazón que esté dispuesto a aceptarla, a creerla, a vivirla, para que así Dios sea una experiencia viva en su vida. Hoy tenemos un tema, amén. Hoy tenemos un tema, que ese tema se llama Ordenándonos con Dios. Esto es un tema que es muy bonito y es muy importante, sirve para aprender a ser paciente y para aprender a ser también disciplinado también. Este tema que se llama Ordenándonos con Dios, yo quiero empezarlo con una pregunta. Y si quiere, hermano Víctor, puede poner la primera diapositiva. Alright. La pregunta es, ¿qué es el orden en la vida? Bueno, yo le voy a leer algo que yo apunté aquí. Orden en la vida dice que es toda acción que conlleva un plan, un proceso, un algoritmo, un método. A ver, perdón. Sí, ok, estamos aquí. Bien. Entonces, ¿qué es el orden en la vida? Esto es el orden en lo que es el sentido de la vida en general. Toda acción que conlleva un plan, un proceso, un algoritmo, un método o serie de pasos con el fin de establecer un resultado equilibrado. Pero este orden no se aplica según los principios de Dios. Esto es un concepto que es lo que dice cualquier enciclopedia, cualquier diccionario. Pero ¿por qué este concepto no se aplica a lo que es el orden en Dios? Porque podemos mirar, sin ser científicos, sin ser personas de un conocimiento tan grande, podemos observar cómo está el mundo en estos momentos. Violencia, destrucción, deforestación, sequía, hambrunas, guerras. Entonces, si todo en la vida es una serie de pasos ordenados para lograr un resultado equilibrado, vemos que este orden como tal en la vida no está acorde con los principios de Dios. Entonces, la pregunta que les tengo a todos los hermanos es, ¿qué es el orden en Dios y qué beneficio nos trae? Si puede pasar la siguiente diapositiva. Hermano Víctor, Alright, ¿qué es el orden en Dios y qué beneficio nos trae? Primeramente, cuando entramos en el orden de Dios, empezamos a recibir obediencia, empezamos a aprender lo que es el respeto, empezamos a adoptar un buen comportamiento, empezamos a tener paz y empezamos a tener conocimiento. Y también empezamos a entender qué cosa es la jerarquía. Y en esta palabra voy a estar haciendo mucho hincapié a lo largo de la palabra, porque esta palabra jerarquía tiene todo que ver con lo que es el orden en Dios. Y la palabra dice, por ejemplo, ¿qué cosa es la jerarquía? Bueno, para el mundo como tal, la jerarquía es sinónimo de dominio, control, poder, aprovecharse de algo y yo soy la única persona que solamente puedo hacerlo, yo soy el que mando más. Pero para Dios la jerarquía no es quien manda más, para Dios no es dominio, no es posesión. Para Dios la jerarquía es algo totalmente diferente. Y si vamos a la palabra de Dios lo demuestra en Marcos 10, 42, del 42 al 45. ¿En qué consiste verdaderamente la jerarquía? Y cómo es que la jerarquía juega un papel fundamental dentro del orden de Dios. Por ejemplo, la palabra dice en Marcos 10, 42 al 45. Así que Jesús los llamó y dijo: como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Para Dios la jerarquía se trata de servir. Cuando una jerarquía se establece para establecer un orden en el que se van a ir haciendo las cosas, es una responsabilidad y no es un mandato. Por eso Dios dice, de ustedes quien quiera hacerse grande deberá ser su servidor. En una jerarquía, por supuesto, hay diferentes tipos de posiciones. Sucede en lo militar, pero también sucede con las cosas de Dios. Entonces, el más alto dentro de los principios de Dios no es el que más manda, sino es la persona que está a cargo de una responsabilidad mucho mayor. Pero esa responsabilidad es para servir, no es para aprovecharse, no es para mandar, no es para abusar de las personas. Entonces, es por eso que la palabra jerarquía es sinónimo de la palabra servicio. Y un servicio es cuando usted le brinda alguna acción, todo lo que usted vaya a hacer en favor del bien hacia una persona. Eso es lo que es un servicio, y debe ser un servicio incondicional, que es el servicio que Papá Dios siempre nos regala a todos nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si Dios no estableciera una jerarquía? Si Dios no establece una jerarquía, vamos a tener lo contrario. Tendríamos lo que es una anarquía. La anarquía es todo lo contrario. ¿Qué es una anarquía? Es un sistema donde una persona o un grupito de personas mandan en todo, tienen el derecho de hacer, de modificar, de hacer, de establecer, de aplicar, y eso es un abuso, porque entonces ahí no hay un establecimiento de gobierno, sino que un establecimiento de poder. Y entonces, cuando se trata de la jerarquía, Dios también trae la jerarquía a lo que es la familia, que también es otro aspecto en el cual la palabra de hoy está también dedicada. El orden en Dios, pero vamos a traerle ese orden de Dios a la familia, y vamos a ver también cómo se establece la jerarquía dentro de lo que es la familia. Por ejemplo, el orden de Dios, el orden de la jerarquía de Dios hacia la familia. En la familia, Dios estableció al esposo, estableció a la esposa, están los hijos y también está la iglesia. Ese es el orden en el que Dios prefirió establecer la jerarquía. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, Dios dio al marido el papel de siervo líder, del mismo modo que Jesucristo fue un siervo líder también. Por ejemplo, en Efesios versículo 5 del 25 al 29, tenemos que la palabra dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Este concepto es un concepto que nos enseña mucho y trae mucha sabiduría. Dentro de la jerarquía de Dios, dentro del orden que Dios quiere establecer en la familia, Dios pone al esposo como la persona en el rol de la responsabilidad mayor. Esto se cambia mucho y se malinterpreta, porque muchas personas piensan que el hombre, que el esposo, está para mandar. Incluso se usa con un sentido erróneo. Hay muchos esposos que le dicen a su esposa: pero mira, ahí está en la Biblia, yo estoy para mandarte, así que haz lo que yo digo. Tú tienes que hacer lo que yo digo, si no te vas de aquí. No, señor, no, eso está totalmente fuera de contexto. Porque, vuelvo y repito, cuando Dios pone al esposo dentro de lo que es la jerarquía, lo pone como el elemento principal, lo pone como un elemento de servicio. Esposo, yo te voy a poner a ti de cabeza en la familia para que tú sirvas a tu mujer. Tal como dice aquí Efesios, tú vas a amar a tu mujer, tú te vas a dedicar a tu mujer, la vas a respetar, la vas a preparar, la vas a hacer la mujer más perfecta del mundo, la vas a hacer santa. ¿Por qué? Porque así mismo yo lo hice por la iglesia, así mismo me entregué yo por ti.
Entonces, con este versículo de la Biblia, aprendemos que dentro de la jerarquía que trae orden a la familia, el esposo está para establecer un servicio, para establecer un respeto, para guiar. Es una guía, no es un gobierno el mismo, no es el mismo decidiéndolo todo, no es el mismo haciéndole saber a la mujer que ella no vale nada, que ella no pinta nada en la familia. No, eso es un error muy grande. Entonces, cuando el marido entiende, y cuando muchas personas por ahí que todavía no tienen conocimiento de la Biblia, cuando logran entender este concepto, entonces vamos a entender que nosotros los hombres en realidad no estamos para gobernar, estamos para servir a sí mismo como Cristo. Vino a la tierra, sirvió a sus discípulos, incluso le lavó los pies a sus discípulos, porque Él vino a servir, tal como dice la palabra. Pero ¿qué pasa con esto? Que esto está tan distorsionado. Es por eso que hoy en el mundo, por ejemplo, los movimientos feministas están en contra de esto y quieren empoderar a la mujer por encima de la palabra de Dios. Quieren empoderar a la mujer a que rompan lo que es la estrategia de la familia, del concepto de familia que Dios creó. ¿Pero por qué ha sido eso? Bueno, yo me atrevería a decir que ha sido porque muchas de esas mujeres no reciben respeto. Han tenido muchas malas experiencias en su vida. Han vivido una vida donde el hombre no las respeta, se han sentido mal identificadas, y entonces Satanás, que también se aprovecha de cada debilidad que tenemos, entonces se empieza a meter en el cerebro, y le dice a la mujer: no, tú puedes mandar más que él, tú tienes más valor que él. De hecho, tú no necesitas a tu esposo. De hecho, tú no necesitas un esposo, tú eres tú sola eres un gobierno. Y es ahí cuando viene la distorsión de la palabra. Pero el esposo es el encargado de hacerle saber a la mujer: no, mujer, mira, yo me someto a Cristo, y lo que yo hago contigo es lo que le veo hacer al Padre, como decía Cristo, es lo que ha aprendido de la palabra. Cuando el esposo realmente aprende a establecer la palabra de Dios en su casa, lo que el esposo establece es un servicio, no un gobierno. Y ojalá que muchos hombres en la vida aprendieran esto, para que cada mujer se sienta respetada e identificada dentro de la palabra de Dios. Amén. A la esposa también Dios le dio un lugar muy importante dentro de lo que es la jerarquía, que ya vimos que también es un servicio y es un orden de responsabilidad. Ok, ¿qué es lo que Dios le puso a la esposa como rol para que ella hiciera? En la otra diapositiva está. A la esposa, a la esposa Dios le toca el papel de ayuda idónea en la jerarquía familiar. Ahí está. Un marido sabio busca la opinión de su esposa en las decisiones familiares. Yo quiero hacer una pausa en lo que es la palabra, el papel de ayuda idónea. Cuando Cristo ya se reunió con sus discípulos, ya cuando ya había reencarnado, Él les dijo: yo me iré, pero les enviaré un consolador para que los ayude. Y esa palabra, para que los ayude, era una ayuda pero tan necesaria, que si no viene el Espíritu Santo a nosotros, vamos a vivir en caos. Porque quien nos restablece orden en nuestra mente, quien nos reconforta en nuestra mente, quien nos dice en nuestra mente: estás mal, rectifica, habla con ella, respeta a tu esposa, cuida de tus hijos, sé un hombre de bien. O sea, esa voz que nos habla en nuestro subconsciente es el Espíritu Santo. Y esa gran ayuda que Él está haciendo es la misma ayuda que Dios le dijo a la mujer: tú vas a hacer ayuda idónea para el hombre, tú vas a restaurar al hombre. O sea, cuando él se equivoque, cuando él no vea bien claro el camino, la mujer, que tiene mucho más sentido, y esto hay que reconocerlo, la mujer tiene una mente más, pero mucho más desarrollada que el hombre, porque sabe darse cuenta de qué es lo que nos falta, sabe darse cuenta de cuál fue el pequeñito error que hemos cometido. Entonces, esa ayuda idónea, el hombre la va a tener al lado de su esposa. Por tanto, la esposa, para aquellos que dicen que la esposa no cumple ningún papel dentro de la jerarquía familiar, sí lo cumple, porque es el sostén, es como la columna del hombre, y merece todo el respeto y todo el reconocimiento que el hombre le pueda dar. Entonces, pero hay personas que distorsionan todo este sentido, y muchas mujeres en la familia, el hombre no le da el lugar que merece.
lo cual es un grave error. Pero esa persona, cuando aprende la palabra de Dios, se da cuenta de que ha cometido un grave error y debe entonces restituir no solamente el valor, sino el respeto a la esposa dentro del matrimonio. Y cuando el hombre se sienta perdido, cuando no tiene bien claro de hacia dónde debe ser el camino, el hombre debe conversar con su esposa, debe de pedirle consejo a la esposa para que ella entonces venga en su ayuda y ayuda idónea, y entonces le pueda esclarecer cómo son las cosas de Dios, cuáles son las soluciones, porque el hombre solo en sí no es una institución. La institución es el matrimonio. Por eso Dios los hizo hombre y mujer, porque piensen en esto: si Dios hubiera hecho solamente al hombre, el hombre solo por sí mismo, bueno, ¿quién lo ayuda? Otro hombre, otro que piensa como él, otro que puede cometer los mismos errores. No, al contrario, Dios le dio a la mujer al hombre, no solamente por compañía, sino porque iba a ser la ayuda idónea y porque era la única forma de poder complementarse. Es como una pieza de rompecabezas. Está la pieza con la cabecita que va con la otra pieza que tiene el espacio, y cuando se complementa forma toda la imagen. Por tanto, la esposa dentro del matrimonio siempre va a ser esa gran ayuda idónea y siempre va a merecer un lugar de respeto. Eso de que mi mujer no manda en mi casa, el que manda soy yo, eso es un error. Yo sé que todos aquí que somos hermanos en Cristo, sé que no tenemos ese tipo de situación. Oro porque ese tipo de situación no exista. Pero la esposa también tiene el derecho de decidir, también tiene el derecho de pensar, de opinar, porque es una persona que también en Cristo merece valor y reconocimiento. El otro lugar dentro de la jerarquía familiar lo tiene, hermano, si me puede. Después de Cristo, el esposo y la esposa, los hijos son los últimos en la jerarquía familiar. Con los hijos hay que saber educarlos, hay que saber orientarlos. ¿Por qué? Porque si no los educamos, si no los orientamos, ¿quién va a ser entonces la próxima generación que le dé alabanza a Dios? ¿Quién va a ser la próxima generación que va a defender la palabra de Dios? Por tanto, debemos de educar a los hijos, y los hijos nunca pueden estar por encima de los padres. Esos hijos que son rebeldes, hay que pedirle a Dios para que en el Espíritu, con el Espíritu Santo, traiga a nosotros la palabra correcta para que nos ayude a enseñar a nuestros hijos que la rebeldía no conduce a nada. Pero con nuestros hijos hay que empezar a cuidarlos desde que son muy pequeñitos. Es como un árbol. Piensen en un árbol que ya está bien grande ya. Si ustedes quieren mover ese árbol con las manos va a ser imposible, ya ese árbol echó raíces. Pero ese árbol una vez fue como una matica pequeñita, que incluso con una mano uno podía como que arrancarlo. Así mismo es como con nuestros hijos. Desde que son pequeños, ellos tienen que ir recibiendo palabra para que cuando crezcan no solamente honren y respeten a sus padres, sino que honren al Dios que también los creó, porque ellos van a ser la próxima generación que le dé alabanza a Cristo, si la educación que se les dio fue buena, para que el árbol eche raíces y también eche frutos. Amén. Entonces, y luego, por supuesto, luego que vemos de cómo Dios establece que primero el esposo es quien va a ser la persona de mayor responsabilidad, luego la esposa, luego los hijos, luego viene otra vez la iglesia, porque la familia tiene que volver a integrarse otra vez a la iglesia, porque es en la iglesia donde van a compartir la palabra, es en la iglesia donde van a reforzar su espiritualidad con Dios, su creencia, su fe. Es en la iglesia donde Cristo se va a estar todo el tiempo manifestándose, se va a estar todo el tiempo manifestándose. Y una familia también puede ser de objeto de, por ejemplo, de objeto de, perdón, obvié la palabra. Por ejemplo, cuando vemos a esta familia, ejemplo, es la palabra que quería usar. Una familia puede ser ejemplo para otra familia, porque queremos modelar las cosas buenas. Y a lo mejor una persona de una familia conversa con una persona de otra familia y se conocen, y un hermano le puede orientar a otro hermano en la familia. Por eso es que Cristo siempre nos dice: vengan a la iglesia, porque es en la iglesia donde vamos a crecernos como familia.
Si no, Cristo nunca le hubiese dicho a Pedro, y sobre esta roca voy a fundar mi iglesia, que es para todos ustedes. Entonces es muy importante entender esto de la jerarquía, que es más bien un servicio y no es un mandato, no es obligación, no es posesión. Es más bien un servicio que merece respeto y es un servicio que hay que hacer con mucho amor de forma incondicional. Amén. Entonces, y luego que está la familia, Cristo debe ser siempre el primero y el más importante. Por ejemplo, la palabra 1 Corintios en el 11:3 dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Por ejemplo, si miramos la imagen de la sombrilla, tenemos a Cristo como el primer elemento en la jerarquía, estableciendo un servicio. Luego está el esposo, a quien lo puso como cabeza de la familia para guiar, para aconsejar. Luego está la esposa. El esposo va a proteger a la familia, va a liderar a la familia y también va a proveer. La esposa va a confortar al esposo, lo va a enseñar y lo va a alimentar. Y con respecto a los hijos tienen que aprender a amar a sus padres y obedecer a sus padres. Y todo esto junto, esposo, esposa, hijos, que forma una familia. Entonces nos debemos también a la iglesia, para que en la iglesia viene Cristo otra vez arriba. O sea, es la cabeza de todo, es como el árbol, la rama más alta. Entonces, en todo esto consiste lo que es la jerarquía en el orden de Dios. Y quería compartirle este mensaje que es breve, es corto, pero para entender que cuando queremos ser alguien dentro de una jerarquía, debemos entender de que debemos asumirlo con mucho respeto, con mucho valor, porque si lo vamos a asumir es para servir y no para mandar, y no para gobernar, no para abusar, ni hacer sentir a la otra persona que no merece ningún tipo de respeto. Si esta palabra le ha llegado a su corazón, yo se lo agradezco mucho, y también le agradezco mucho al Padre que me ha dado la oportunidad para compartir con Torre Fuerte esta palabra. Muchas gracias. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y Torre Fuerte. Y Torre Fuerte en victoria. Amén. Démosle palmas al Señor y gracias a Dios por esa hermosa palabra, ¿verdad? Dios es como un padre para nosotros. No, perdón, es un padre para nosotros, pero el amor de madre se asemeja bastante al amor de Dios. Eso era lo que quería decir. Ay, discúlpeme.